Dios les bendiga, queridos hermanos, en el amor de Cristo. Les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal que dice en las Sagradas Escrituras. Eh, en esta ocasión pues traigo el tema de la hipocresía y la altivez. Pero antes de comenzar, hermanos, vamos a hacer una corta oración y luego me gustaría cantar una alabanza. Y luego pues vamos a proceder a lo que es el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Amantísimo Padre, en esta hora, Señor amado, nos encontramos nuevamente delante de tu presencia, dándote gracias, Señor amado, por permitirme estar aquí, impartiendo tu palabra, Señor. Te pido que seas tú, Señor amado, cubriéndome, Señor amado, que sea tu Santo Espíritu derramado sobre mi vida y que sea, Señor amado, utilizada yo como vaso útil, Señor amado, para tu gloria y para tu honra. Que seas tú hablando, Padre, a través de mí, Señor amado, a tu pueblo, para transmitir el mensaje que tú quieres dar, Señor, en esta ocasión, Señor amado, en el nombre de Jesús. Oh Padre poderoso, te damos gracias, Señor, te damos la honra y la gloria. Poderoso Espíritu de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, me gustaría cantar una alabanza que se llama El Rey ya viene. Y esta alabanza pues tiene un mensaje, la verdad, muy bonito y a mí me ha tocado bastante desde la primera vez que la escuché. Y pues bueno, vamos a cantarla. Dice así. El mercado está vacío y las calles solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los aviones van sin rumbo, ya no hay nadie en el control, todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. El martillo del carpintero en el suelo se quedó y la esposa en la casa los quehaceres ya dejó. Ropas blancas están hechas para los que salvos son. Y al reclamar la vida eterna, mira a Jesús el Salvador. El Rey ya viene, oh, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, oh, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Aleluya. Esta alabanza que sea para honra y gloria de nuestro Dios. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a leer la palabra de Dios, como les había dicho, en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18. Y a la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice su palabra: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Hermanos, la palabra nos habla claramente y dice que cuando el ser humano entra en ese estado de soberbia, dice que primero es la soberbia y luego el quebrantamiento.
Y antes de la altivez de espíritu, dice la palabra, primero es la altivez y luego viene la caída. Hermanos, del orgullo procede la destrucción. La altivez de espíritu procede a la caída. El orgullo y la arrogancia son peligrosos, hermanos, porque nos llevan a la ruina. ¿Qué es el orgullo, hermanos? El orgullo es un sentimiento, hermanos, de superioridad hacia los demás. El sentirnos más que los demás, el sentir que podemos ver a las personas, como comúnmente decimos muchas veces, por debajo del hombro. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Hay personas que de repente, ¿verdad? Económicamente no son muy prósperos, pero de repente llega la bendición de Dios, porque la bendición de Dios así es, llega de repente. Y luego esta persona es súper bendecida y a esta persona se le olvida de dónde viene y empieza a menospreciar, a ver de menos a las personas que quizá él considera que no están a su estatus económico o en su estatus social. Y entonces la persona se vuelve orgullosa, se vuelve soberbia y siente que como que las demás personas no son suficientes ante él o no son suficientes para él. Y la palabra de Dios nos dice que antes de la soberbia viene el quebrantamiento. O sea que nos está hablando claro de que cuando el ser humano o cuando las personas llegan a este estado, al final de todo esto, la recompensa o la consecuencia que van a tener es destrucción. Porque imagínense, ¿quién va a querer estar al lado de una persona que lo trató mal, que lo vio de menos? Cuando esta persona entre en su proceso, no va a tener a nadie que lo quiera ayudar. ¿Por qué? Porque a su paso en el pasado fue dejando corazones heridos, fue dejando sentimientos rotos. ¿Por qué? Por su mal comportamiento. Y esto lo podemos ver inclusive en los trabajos. Por ejemplo, hay muchos jefes que son demasiado maltratadores con sus empleados, injustos, a veces los hacen trabajar de demás y ni siquiera a veces les quieren dar alimentación. O sea, les dan demasiado exceso de trabajo, pero no les dan el buen trato, el respeto, el tener sus empleados bien nutridos, bien alimentados, bien motivados para que puedan seguir trabajando. Y el día que esta persona llega a caer en el quebrantamiento, como dice la palabra, ¿qué va a suceder? ¿Ustedes creen que lo van a querer ayudar? ¿Lo van a querer levantar? Entonces, al contrario, si la persona trata bien a sus empleados, algún día lo van a ver en la calle y van a decir, ahí va mi jefe. Y con orgullo lo van a decir. ¿Por qué? Porque es una persona que los trata bien, es una persona que es justa en los pagos, en los horarios y en todo. Eso es como un ejemplo que les doy. Pero hermanos, sinceramente, la altivez de los ojos es bien difícil. ¿Qué es la altivez, hermanos? Es una persona engreída y arrogante. No debemos de ser así. El Señor nos habla claramente en su palabra que esa es una de las cosas que Dios aborrece del ser humano. Y desgraciadamente en estos tiempos estamos, muchos están en esa situación así. Me gustaría también, hermanos, eh, hablarles sobre las consecuencias negativas que esto puede tener, como, como les digo, ser humillados. El momento de que caigan, pueden ser humillados por las personas que pisotearon, por las personas que en su momento, en vez de ser una ayuda, más bien fueron maltratados por ellos. Entonces, cuando ellos estén en una situación así, porque Dios los va a poner así, porque la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse, ni para retractarse de lo que Él dice. Entonces va a llegar ese momento y cuando llegue ese momento van a notar, ¿verdad?, su mal comportamiento. Me gustaría también leer en el libro de Mateo, en el libro de Mateo 7:5.
hablando ya aquí acerca de la hipocresía. Dice la palabra de Dios: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Muchas veces, hermanos, nosotros somos prestos para juzgar a los demás, sus errores, sus caídas, pero ni siquiera nos estamos examinando a nosotros mismos. Ni siquiera nos estamos examinando a nosotros mismos cómo estamos, cómo está nuestro estado espiritual. Y a veces somos pero presurosos para acusar a otra persona cuando vemos que cae. En vez de ser hermanos sabios y prudentes, y si vemos que nuestro hermano ha caído, pues tenderle la mano y ayudarlo, ¿verdad? Para que se pueda levantar y podamos seguir juntos esta carrera en Cristo. Pero no, lamentablemente hoy en día los hermanos ven un hermano caído y en vez de ayudarle, más bien lo critican, más bien se empieza a producir el chisme entre uno y otro. Y supiste lo que pasó con el hermano Julano, supiste lo que hizo, ya supiste cómo cayó. No, no debemos de ser así. No debemos de ser así porque ni siquiera nos estamos examinando nosotros mismos. Muchas veces nosotros estamos en pecados peores de lo que el hermano está y ni siquiera nos examinamos a nosotros mismos, pero sí somos prestos para criticar, para juzgar, aún para condenar, que ese derecho solo lo tiene nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el único que un día nos va a pedir cuentas y nos va a juzgar, como dice su palabra, por lo bueno y por lo malo. Dice la palabra de Dios que un día estaremos delante de Él, grandes y pequeños, dando cuenta de todo lo bueno y lo malo que hayamos hecho. Entonces el único que puede juzgar y condenar es Cristo. No seamos prestos a juzgar a los demás, a remarcar los errores de los demás cuando ni siquiera estamos viendo ni siquiera nuestros propios errores. Yo creo que debemos primeramente examinar nuestra vida y sacar, como dicen, la viga que está en nuestro ojo, sacar nuestro error, nuestro pecado primeramente, antes limpiarnos nosotros para pretender que vamos a querer limpiar al hermano, ¿verdad? O limpiar su error o su falla, porque al final el siervo delante de su Señor se cae y delante de su Señor se levanta. Así que no seamos prestos, hermanos, para juzgar. Más bien ayudemos, restauremos, seamos de bendición, que el éxito de nuestro hermano sea nuestro propio éxito, que seamos, somos un cuerpo, somos un solo cuerpo. Y si al otro hermano le sucede algo, tratar de sentir el dolor que él siente, que sea nuestro dolor también. Si él se cae, pues lo ayudamos, lo restauramos, lo levantamos, pero no sirvamos de tropiezo, más bien. No sirvamos de tropiezo, hermanos. Me gustaría también leer en el libro de Proverbios 6, 16 y 17. Y dice la palabra: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Nuevamente aquí la palabra de Dios nos refiere acerca de los ojos altivos y de la hipocresía. No hay que ser hipócritas, hermanos. No hay que tener ojos altivos, porque dice que eso lo abomina Jehová. Es abominable ante Jehová creernos más que los demás. Como les digo, independientemente de lo que sea, por nuestra posición económica o por nuestro nivel académico de estudios. Nadie es más que nadie, hermanos. Ante los ojos de Dios todos somos iguales. Sí, la humanidad ha creado lo que son las clases sociales, qué clase alta, qué clase media, ¿verdad? Que los que se dicen ser ricos, millonarios, pero ni aún así, para los ojos de Dios son más que los demás. Para Dios todos somos iguales. Dios no tiene acepción de personas, dice su palabra. Entonces no tengamos ese mal proceder, esa forma de ser o de vivir o de actuar, porque al final tendremos una caída y será muy, pero muy dolorosa. Oigan bien cómo dice la palabra de Dios. La lengua mentirosa. Hay personas
dicen, no, esto es una mentirita blanca. Para Dios no hay ni mentira blanca, ni amarilla, ni roja, ni de ningún color, hermano. Mentira es mentira, sea grande o sea pequeña. Debemos de procurar en la medida de lo posible hablar con la verdad. Porque si nosotros decimos mentira, no estamos imitando a nuestro Dios, estamos imitando al enemigo, porque dice la palabra que Él es padre de mentira desde el principio. Entonces, cuando nosotros mentimos, no estamos honrando a nuestro Dios ni estamos siguiendo su ejemplo, sino al contrario. Y Dios aborrece la mentira, sobre todo porque hay mentiras que son tan terribles que pueden acabar con la vida de una persona. Hay personas que levantan unas mentiras, unos chismes tan terribles, hermano, que es posible hasta acabar con la vida de una persona. Entonces debemos de tener cuidado qué es lo que vamos a hablar. No podemos asegurar algo que no estamos seguros. No podemos decir, Julano hizo esto, Sutano dijo esto o me dijo esto, cuando sabemos que no es así, cuando sabemos que no es verdad. ¿Por qué? Porque ahí estamos quebrantando los mandamientos, estamos levantando falso testimonio contra nuestro prójimo. Y la palabra es clara, no levantará falso testimonio contra tu prójimo. Y muchas personas acostumbran eso, a levantar falso testimonio contra su prójimo con mentira, a destruirle el testimonio a una persona, su reputación, con falsedades. Pero de todo eso daremos cuentas a Dios. De repente hay personas que pueden hacer eso o lo han hecho, muchas personas lo han hecho y piensan que se va a quedar así. Pero del ojo de Dios no se escapa nadie y tarde o temprano van a tener que darle cuentas a Dios por eso. Hermanos, también me gustaría leer, porque traía varios versículos para esto, también me gustaría leer en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, 4:20. La palabra de Dios aquí dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos esta condición que decimos amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, pero a veces aborrecemos a nuestro hermano que tenemos al lado. Sí, a nuestro hermano, al cual miramos todos los días, al cual le decimos Dios le bendiga. Y ahí también hay mucha hipocresía, porque a veces se dan situaciones que de repente por enfermedad no sabemos por qué nuestro hermano se ha dejado de congregar. Y muchos lo que hacen es juzgar y dicen, el hermano ya tiene 1 mes, 2 meses de no haber ido a la iglesia, ya se descarrió y ni siquiera saben lo que uno está pasando. Ni siquiera saben si uno está enfermo, ni siquiera saben qué proceso uno está pasando, por qué uno no está congregando. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay una visita. Entonces, si no hay una visita, si no visitamos a nuestro hermano, una llamada, un mensaje para saber cómo está, no podemos ser prestos a juzgar sin saber por qué nuestro hermano no se está congregando. Y la falta de amor, porque de repente cuando el hermano va a la iglesia, Dios le bendiga, amado, Dios le bendiga, querido hermano, nos abrazan, nos tratan bien, nos reciben bien, pero en la calle nos desconocen. Y se lo digo porque a mí me ha pasado. En ocasiones yo me he enfermado y no me he podido congregar. Y de repente cuando ya yo estoy bien y ya yo voy y me congrego, me reciben bien. Pero ¿qué pasa? Cuando yo los miro en la calle ni siquiera me hablan. Y yo digo, yo no puede ser esto. No es posible que hagan como que yo no existo o como que no me han visto. Y así le pasa a muchas personas. Así le sucede a muchas personas. Lamentablemente, estando en Cristo, somos así. No seamos así, hermanos. No seamos prestos para juzgar el por qué una persona no se está congregando. Y luego decimos que amamos a nuestro Dios, cuando ni siquiera estamos amando a nuestro hermano, cuando ni siquiera nos estamos preocupando qué o por qué está pasando que nuestro hermano no se está congregando. Oigan, qué tan clara es la palabra de Dios, que cómo podemos decir que amamos a Dios si ni siquiera amamos a nuestro hermano, que lo vemos todos los días o que lo vemos seguido. ¿Y cómo podemos decir entonces que amamos a nuestro Dios si ni siquiera lo hemos visto? No lo conocemos nada más a través de su palabra, lo conocemos nada más a través de lo que sentimos, de lo que nos hace sentir su espíritu, pero no le hemos visto el rostro. Y teniendo estos comportamientos así, difícilmente le veremos. Entonces, amados, yo les animo
a que dejemos todo este tipo de contaminantes que contaminan nuestra vida espiritual, lo que es la soberbia, la altivez, la arrogancia, la crítica, el juzgar a los demás. Porque eso no es agradable a Dios. Eso no es agradable a Dios. A Dios no le gusta eso. Que la iglesia en tiempos donde tiene que estarse preparando, porque ya ni siquiera tenemos que estar preparándonos, deberíamos de estar preparados ya, porque Cristo ya viene. Y si nos haya con todo este tipo de cosas, ¿ustedes creen que vamos a volar? La iglesia de Cristo que ni siquiera se saluda en la calle, ¿va a volar? No, hermanos, no. Entonces ya es tiempo que dejemos todo este montón de cosas que a Dios no le agradan, que nos arrepintamos de corazón, que busquemos de Dios y que sea Él el que nos ayude a poder agradarlo, a poder tomar el camino correcto, el que le agrada a Dios. Y espero, amados hermanos, que este mensaje haya sido de bendición para ustedes. Les animo a que se suscriban al canal, que me den un like, que toquen a la campanita para que YouTube les notifique cada vez que yo suba un nuevo video, porque así me puede recomendar y podemos seguir llevando palabra de Dios a muchos corazones, a muchas vidas. En el nombre de Jesús, pues ese es el propósito de este canal. Y como les digo, pues suscríbanse, compartan, denle like y Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en un próximo video. Dios les bendiga. Muchas bendiciones para todos. Amén.